Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de la función RANX. Esta es la definición oficial de la función. Personalmente yo no creo que sea una definición amigable, especialmente cuando estamos aprendiendo a utilizar DAX. Vamos a utilizar esta definición, pero vamos a desgranarla en partes más fáciles de entender. Esta es la sintaxis y como les decía, ¿no? Primero quisiera que entiendan tres puntos cruciales respecto a esta función. RANX es una función escalar, es decir, retorna un número, pero especialmente es una función de iteración. Es decir, es una prima de las funciones SUMX, MAXX, concatenaX que ya hemos visto en videos anteriores. Y, como función de iteración, genera un contexto de fila. En segundo lugar, RANX es una función un poquito más compleja que otras funciones porque tiene un algoritmo que opera en tres fases. Vamos a entrar a detalle en cada fase, no me quiero explayar ahorita, pero son tres fases que vamos a aprender a dominar. Y finalmente, quiero que sepan amigos que la función RANX tiene 5 argumentos, pero solo 2 son obligatorios y esas 2 son las que vamos a utilizar prácticamente en el 100% de los casos. Entonces, en este video, en primer lugar, obviamente, le voy a explicar a detalle cómo opera el algoritmo de RANX, esas tres fases, y veremos un ejemplo sencillo con un ranking estático. Después les enseñaré a hacer una variante, que es cómo hacer un ranking respecto a una columna o campo específico del reporte. Posteriormente, les enseñaré a utilizar un ranking dinámico. Para eso utilizaremos la función allSelected y les explicaré qué es lo que sucede. Después veremos dos temas interesantes. Primero, los argumentos extra, qué es lo que hacen, cómo se utilizan, que son estos tres: valor, orden y empates. Y al final hablaré un poquito de la función rank, que es una función nueva que no hay que confundir con RANX. Tiene un comportamiento especial y les enseñaré cómo podríamos utilizarlo en algunos casos como reemplazo de esta función. Entonces, eso es lo que vamos a ver amigos. Antes de empezar, quiero que sepan lo siguiente. RANX en realidad no es una función complicada, pero sí requiere que tú conozcas el tema de los contextos de DAX. Si tú no tienes claro, o más o menos claro, la idea de contexto de fila, contexto de filtro, transición de contexto, no vas a lograr entender qué es lo que está haciendo RANX. Entonces, yo les recomiendo, si es que todavía no lo dominan, les recomiendo muchísimo que antes de ver este video, revisen o repasen el video de transición de contexto, en primer lugar, clave. También les recomendaría que vean la función de calculate. Y finalmente, que vean el video de las funciones allExcept y allSelected. Les voy a dejar el link a estos videos en la descripción de este canal. Creo que es muy importante como requisito previo que entiendan qué es lo que explico ahí. RANX es una función importantísima amigos que me va a servir como base para videos posteriores, casos prácticos interesantes. En este video vamos a ver varios ejemplos, pero ejemplos complejos sí lo quiero dejar para videos que voy a armar en las próximas semanas. Eso es amigos. Nada más recordarles que si desean tener una asesoría personalizada o una clase particular conmigo, me pueden contactar a través de la página web para programar una sesión. Sin más que agregar amigos, empecemos. Ok, empecemos con un ejemplo súper sencillo. Tengo esta matriz, son 6 clientes y el monto de ventas, y quiero un número que me retorne el ranking, ¿no? Del 1 al 6, ¿ok? Entonces aquí en esta medida voy a poner RANKX y el primer argumento de RANKX es una tabla. En este caso vamos a utilizar la función all. ¿Por qué utilizas all, Julio? Vamos a aprenderlo ahorita. Y el segundo argumento es la expresión que quiero evaluar para retornar el ranking. Entonces la segunda expresión va a ser el monto, ¿no? Monto de ventas. Ahí está. Y listo. Con esta expresión simple tengo el valor esperado. Ahora, ¿cómo opera RANKX, Julio? No entiendo. ¿Por qué está saliendo? Como les dije, lo primero que tienen que entender es que RANKX tiene un algoritmo que funciona en tres fases. En la fase número 1, RANKX va a construir una tabla de búsqueda en base a esos dos argumentos que ustedes ven ahí. Primero es una tabla y después va a evaluar el segundo argumento en un contexto de fila. Ahorita lo vamos a detallar. En la segunda fase, RANKX va a evaluar otra vez ese segundo argumento en el contexto original en el que estoy. Igual lo vamos a explicar ahorita. Y al final, como fase número 3, RANKX va a buscar el resultado de la fase 2 en la tabla de búsqueda de la fase 1, lo va a encontrar
y va a retornar la posición en la que está. Eso es lo que hace RunX. Julio, no te entendí nada. No te preocupes. Ahorita vamos a explicar a detalle qué es lo que está sucediendo en DAX. Tengo este modelo chiquito, ¿no? Son 6 clientes y son unos cuantos registros. Y tengo esta matriz en mi reporte. Vamos a averiguar por qué ahí salen 3 en Gustavo. ¿Ok? Habíamos creado esta medida, RunX, Holding, clientes, etc. Y empecemos. Como es una medida, amigos, recuerden, primero, siempre tenemos que saber en qué contexto estamos. En esa celda en rojo, el contexto de filtro es nombre Gustavo. Entonces, en teoría, yo debería operar sobre este modelo filtrado. Todo lo que tiene que ver con el cliente Gustavo, el cliente número 6. Ok, hasta ahí estamos bien. Entonces, una vez que tenemos el contexto de filtro, vamos a evaluar la medida. RunX, como le dije, como fase 1 va a construir una tabla de búsqueda. Primero va a coger el primer argumento, que es una tabla. Holding clientes. Entonces pensemos. All es una función de tabla que por definición ignora cualquier filtro que le haya sido aplicado. Eso es muy importante porque ahorita estamos filtrando Gustavo. Lo que va a hacer all es me va a retornar toda la tabla. No solo Gustavo, sino toda la tabla de clientes. Le va a dar igual ese filtro. Ok. Después RunX va a coger el segundo argumento y lo va a evaluar en esa tabla fila a fila. Un contexto de fila, como todo iterador. Entonces, ¿qué es lo que sale en esa celda en rosado que ven ahí? Veamos. En esa celda en rosado, si se dan cuenta, voy a evaluar la medida monto de ventas. Como estoy en un contexto de fila y ahí hay una medida, se activa lo que ya hemos aprendido, amigos, la transición de contexto. Toda medida en DAX tiene un calculate implícito rodeándolo. Entonces, como en esa celda en rosado estoy en esa fila específica, toda esa fila se va a agregar al contexto de filtro. Esa es la definición de transición de contexto. Entonces, toda esa fila, mira, cliente 1, género masculino y Country Region Perú se va a agregar al filtro. Julio, ya había un cliente aquí, Gustavo. ¿Cuál va a ganar? ¿Gustavo o Julio, que es el filtro que voy a agregar aquí? Recuerden, amigos, en el video de Calculate aprendimos de que Calculate, digamos, tiene un filtro que tiene preponderancia, ¿no? Si hay 2 filtros sobre la misma columna, el de Calculate lo va a chancar, lo va a sobreescribir. Entonces, en lugar de que diga Gustavo, va a ser Julio por definición. ¿Sí? Eso lo pueden revisar en esos videos que expliqué de la función. Entonces, fíjense, este es el nuevo contexto de filtro para esa celda en rosado nada más. Entonces, fácil, vamos a evaluar, ¿no? Se filtra ahora Julio y todos los registros asociados al cliente número 1 y me va a retornar ahí 70. 70 es la suma de los valores de ese cliente. ¿Ok? Lo mismo con el siguiente cliente, con Gabriela. También toda esa fila en la que estoy se va a agregar al filtro. Ya no va a ser Gustavo, sino va a ser Gabriela, cliente 2, femenino y Perú. Ok, se filtra el modelo y obtengo el resultado de este cliente específico para esa tabla que estoy construyendo, ¿no? Aquí está. Los 90 sale. Y va a pasar lo mismo, amigos, con el resto de clientes. Debido a la transición de contexto, como estoy en un contexto de fila, me va a retornar la venta del monto de cada uno en esa tabla virtual, en esa tabla de búsqueda que estoy construyendo. Ok. Una vez que tengo esto, retorno la tabla de búsqueda. Esto es algo que mucha gente no sabe. Mucha gente piensa que la tabla de búsqueda es toda la tabla que está arriba. No. En realidad la tabla de búsqueda está compuesta únicamente por esos valores que yo he retornado con la iteración. Esos valores de rojo. Entonces, Julio, ¿esta es la tabla de búsqueda? Sí. Pero falta algo más. RunX coge la tabla de búsqueda y la va a ordenar. Por defecto la ordena de mayor a menor. Ahí está, mira, de mayor a menor. Y la va a indexar, es decir, va a asignar un número de orden. El 100 es el número 1, el 90 es el número 2 y así sucesivamente. Eso lo va a hacer de forma implícita. Perfecto, entonces esta es la tabla de búsqueda que ustedes ven ahí. Este es el resultado de la fase número 1. Espero que esté claro. Pasemos a la fase número 2, que es más rápida. La fase número 2 dice lo siguiente. RunX va a evaluar el segundo argumento en el contexto original en el que esté. Cualquier contexto en el que esté. Como mi contexto original era, ¿se acuerdan? Al principio era Gustavo. Entonces vamos a evaluar el monto de ventas para ese cliente, Gustavo, ¿no? Entonces filtramos el cliente Gustavo y retornamos el valor del monto de ese cliente. ¿Sí? Contexto de filtro original. Gustavo vendió 85. Ese es el valor en el contexto en el que estoy. Fase número 2. Y en la fase número 3 y última, ¿qué es lo que hace? Agarra el resultado de la fase 2 y lo va a buscar
en la tabla de búsqueda. En esa tabla de búsqueda que ven arriba, ¿dónde está el resultado 85? Ah, está ahí, ahí lo encontró. Entonces, RunX lo que va a hacer es, una vez que lo encuentra, me va a retornar la posición en la que está ese resultado que encontró. Como Gustavo, que vendió 85, está en esa tabla, en esta posición, que es la tercera, me va a retornar 3. Es por eso que sale ese valor que ven ahí. Rapidito veamos el de Gaby. Es muy fácil. Primero el contexto es Gabriela, nombre. La tabla de búsqueda es exactamente igual. Recuerden que esa, como all es irrelevante del contexto en el que estoy. La misma tabla de búsqueda. Tenemos aquí está la misma tabla de búsqueda. Evaluamos el segundo argumento en el contexto original. Como dice nombre Gabriela, vamos a buscar y retornar el monto de ese cliente, Gabriela, que habíamos dicho que era 90, ¿no? Entonces va a buscar este 90 en la tabla de búsqueda como tercera fase y lo va a encontrar aquí, ¿no? Y eso es lo que va a retornar como resultado. 2, justamente el valor que ustedes ven ahí, porque está en la posición número 2. Julio, entonces, ¿por qué pones all? ¿Qué pasa si no le pongo all? A ver, veamos, le quito all. Si yo le quito all, me va a salir 1 en todos los casos. La explicación es muy sencilla, ¿no? Mira, tenemos esta matriz y vemos que sale puro 1, ¿no? Ok. Y le hemos quitado el all aquí, el dim clientes. Entonces, pensemos, aquí en Gabriela. Ok. RankX construye una tabla de búsqueda. Entonces la tabla de búsqueda es la que está ahí, dim clientes. Como ahí dice dim clientes, no dice all, no se va a proteger de los filtros, es decir, no va a ignorar los filtros. Va a considerar el filtro en el que estoy. Ahorita estoy en el cliente Gabriela. Entonces mi tabla de búsqueda va a tener solo ese cliente. Porque no estoy utilizando all para ignorar esos filtros. Mi tabla tiene un solo... Mi tabla de búsqueda tiene una sola fila. Esa sola fila es la primera posición porque es un solo valor. Va a encontrar 90, que es lo mismo, el segundo argumento del contexto original, valor de este cliente. Lo va a buscar aquí y va a retornar 1. Va a retornar 1 porque es el único valor que tiene. Es por eso que siempre utilizamos all, para poder construir toda la tabla de búsqueda. Antes de pasar al tema de ranking de un campo, quiero señalar algo que me suelen preguntar cuando explico esta función. Julio, ¿por qué aquí sale 1 en el total? La explicación es fácil, si es que se ha entendido el algoritmo de RankX. Entonces, aquí sale 1, como ven. Entonces, veamos las fases. Primero, contexto de filtro, en esa celda en rojo es vacío. No hay ningún filtro de cliente en el total. La tabla de búsqueda es exactamente igual, porque la tabla de búsqueda utiliza all, le da igual si he filtrado o no he filtrado algo. La misma tabla de búsqueda, mismo valor. Aquí viene la diferencia. En la segunda fase, RankX va a evaluar el segundo argumento en el contexto original en el que estoy, contexto filtro vacío. Entonces, el resultado de esta segunda fase es 485, es el monto total. En la fase 3, RankX va a buscar ese 485 en la tabla de búsqueda. No lo va a encontrar, ¿sí o no? ¿Por qué? 485 es un valor mucho más alto que el top 1, que es 100. Entonces, en realidad lo que hace RankX va a buscar, obviamente va a tratar de buscar el valor, pero si no lo encuentra, va a buscar el valor más cercano, inferior que encuentre. ¿Cuál es el valor más cercano en esa tabla de búsqueda a ese número? Es el 100. A pesar de que es mucho menor, es el más cercano, inferiormente al valor. Y es por eso que va a encontrar ese valor y va a retornar 1. Ok, me está saliendo 1. ¿Esto tiene sentido? En realidad no tiene sentido. No es necesario que aquí diga 1. No nos va a servir para nada. Entonces una opción que se recomienda es quitar ese 1 de ese total. Para lograrlo podemos utilizar una función que ya hemos aprendido en el video anterior, que es la función isInScope. Mira, if isInScope, si en mi reporte tengo filtrado el nombre, ahí retórname el ranking. Cuando estoy con el nombre. Si no, no me retornes nada. Entonces solo retorna el ranking cuando tengo ese valor. Si no, déjalo en blanco para que no esté molestando. Entonces, este es lo recomendable cuando utilicemos RankX. Obviamente, para no hacer muy complicada la explicación o hacer muy largo el código, no voy a poner isInScope, pero es recomendable siempre ponerlo. ¿Estamos? Entonces, ahora sí. Veamos el siguiente caso. Fíjense, yo tengo aquí mi matriz, mi monto de ventas, y si yo pongo la medida ranking básico que pusimos, ¿ya? Ok. Voy a quitarle el isInScope para que se entienda mejor. Ahí está. Okay. Aquí tengo estos valores, ¿no? Pablo es el top 1, Gabriel el top 2, Julio es el top 5. Y así, 3, 4, 6. Julio es el top 5 a nivel general.
Pero ¿qué pasa si yo quiero saber en qué puesto están estos clientes dentro de su mismo país? Por ejemplo, Julio, aunque es el top 5, a nivel general es el top 3 de Perú. Yo quiero una medida que me retorne ese valor. Entonces, para lograrlo hay que hacer una pequeña variante de RANX. Fíjense, mira, voy a poner la misma función. RANX, holding clientes y monto de ventas. Ok. Pero ahora, fíjense, lo pongo. Sale lo mismo. En lugar de poner all, voy a utilizar una función que ya hemos aprendido también, que es all except. All except, la tabla, y voy a poner como excepción el país, country region. Si yo hago este pequeño cambio, ahora sí obtengo el valor deseado. Mira, Julio es el top 3 de Perú, ya no es el 5 como retorna en la otra medida. Es lo que quería aquí, ¿no? Dentro de cada país. ¿Por qué sale Julio? Eso está más complicado, ¿no? Y en realidad es más complicado de lo que parece. Pero vamos a aprender qué es lo que sucede dentro de DAX. Entonces, partiendo del mismo modelo, tenemos esta matriz que les dije ahí sale 3, ya no sale 5. Y tenemos la medida con all except. Los mismos pasos de siempre, amigos. Primero el contexto de filtro, en esa celda en rojo es Country Region Perú y nombre Julio. Hay dos filtros, ¿no? De país y de cliente. Perfecto. Ahora empecemos con RANX. RANX construye una tabla de búsqueda. Es la que he puesto en ese argumento. Ya. ¿Qué hacía all except, amigos? All except es una función de tabla. Me retorna una tabla con todos los valores de una columna, excepto los que yo especifique posteriormente. Aquí poniendo como excepción country region. Entonces, esta tabla es una tabla que es dim clientes, pero sin el país. Mira, no le he puesto el country region. Eso es lo que retorna esa función. ¿Ok? Perfecto. Y ahora sigue lo de siempre, ¿no? RANX va a evaluar el segundo argumento, monto de ventas, en un contexto de fila en esa tabla que ha retornado. Y fila a fila va a retornar el valor. Ok, pensemos aquí. En esta celda en rosado, como sabemos, estoy en un contexto de fila. Toda esa fila, debido a la transición de contexto, se va a agregar al filtro. Ok, entonces, ya habíamos visto esto. ¿Vean? Toda esta fila se agrega al filtro. Perfecto. Pero ojo, se va a agregar cliente 1, género masculino y Julio. El país no está en esta tabla. El país proviene del contexto original que teníamos al principio, que era Perú y Julio, ¿se acuerdan? Ese es el contexto original. De ahí viene el filtro de país. No viene de esa tabla, porque no lo tengo. Porque con AlexFed lo quité. Tomen en cuenta eso. Entonces, en este caso puntual va a salir exactamente lo mismo. Voy a filtrar Julio, ¿se acuerdan? Filtramos Julio y sale 70. Julio va a venir 70. Ok. Para Gabriela va a ser exactamente igual. ¿Ya? Este era el contexto original y vamos a agregar, debido a la transición de contexto, toda la fila de Gaby y lo vamos a poner ahí. Se filtra el monto de Gabriel y va a salir 90. Ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Por ahora está saliendo igual. Pablo también, sale 100. La diferencia está aquí. El cliente 4, Wendy, ella no es de Perú, ella es de Chile, como ven ahí, según la tabla original. Pero aquí en esta tabla no hemos puesto el país, debido al except, ¿ok? Entonces, en esta celda en rosado, se aplica la transición de contexto, como siempre. Toda esta fila se va a agregar al filtro. Fíjense, se va a agregar Wendy, cliente 4 y género femenino. El país no se agrega, no lo tengo en esa tabla. Se mantiene el filtro original que tenía, el de Perú. Estaba ahí. Entonces pensemos, mira, si yo incorporo estos 4 filtros al modelo, lo filtro, no hay ningún registro que cumpla. No existe un cliente 4 llamada Wendy, que sea de género femenino, que sea de Perú. Ese cliente es de Chile. Entonces, cuando yo aplique el filtro, no me va a retornar ninguna fila. Todos se van a filtrar. Y eso va a hacer que mi modelo tampoco se filtre en mi tabla de hechos. Entonces, la medida que sale en esa celda en rosado, el monto, la evaluación del monto, va a ser vacío. Lo mismo con el cliente 5, que es José. José también es de Chile. Entonces, cuando yo agregue esos cliente, género y nombre al filtro, mantengo el de Perú, porque el Perú no lo tengo en esa tabla, y no existe un cliente José en la tabla de cliente de Perú. José es de Chile. Lo mismo, se filtra toda la tabla y me retorna vacío. Igual con el cliente Gustavo. ¿Ok? Entonces, esta es mi tabla de búsqueda. Es una tabla que tiene 3 valores y los demás son vacíos. Yo lo ordené de mayor a menor. Esta es la nueva tabla de búsqueda, entonces pasemos a la siguiente fase. RANX evalúa el segundo argumento, país Perú y nombre Julio, que es este cliente, Julio Perú, en el contexto original y me va a retornar 70. Y va a buscar ese 70 en esa tabla de búsqueda. Y lo va a encontrar ahí, 70. 70 ya no es el número 5, es el número 3, porque los demás son blancos. Esos blancos serían el número 4.
Entonces el resultado va a ser 3. Y es por eso que obtengo ese valor ahí. Ok, amigos, veamos ahora el siguiente caso. Estoy aquí en esta hoja, tengo esta matriz. Y como habíamos hecho con el Country Region, si yo elijo una región, me va a retornar el ranking respecto a ese país. Estos son los 3, 1, 2 y 3 de Chile. Y respecto a Perú también, 1, 2 y 3 respecto a Perú. Perfecto. El problema es que esto es, digamos, estático. Si yo utilizo otro campo para filtrar, por ejemplo, de género femenino, estos dos clientes, este es un ranking general. No sé cuál es el 1 o 2 del género femenino. ¿Cómo lo corrijo? Una opción es, obviamente, agregar otra excepción, ¿no? Aquí puedo poner género, gender. Y va a salir, ¿no? Que está. Gabriel es el 1 y Wendy es el 2 de este filtro en el que estoy. Obviamente, esto no es recomendable, ¿no? Este ranking es cuando quieres sobre un campo específico y punto. Pero si hay muchos filtros, no voy a estar poniendo un montón de excepciones, ¿sí o no? No tiene sentido. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces voy a quitar el país y vamos a crear una medida aquí. Ranking dinámico. Si yo voy a tener un montón de filtros externos al reporte y quiero que todos esos filtros se consideren para formar el ranking, tengo que hacer lo siguiente. RankX. Y en lugar de all, vamos a utilizar all selected. Ahí ponemos monto. Monto de ventas. Y ahora sí, fíjense. A nivel general me sale el top 6, ¿no? Son 6 clientes que tengo y me sale del 1 al 6. Cuando elijo un país, Chile, me sale el top 3, porque son 3 clientes. Si elijo un género, va a seguir funcionando. Femenino. Estos dos son el 1 y el 2 de ese filtro específico, de ese género. Y también masculino también. Los 4 varones del 1 al 4 por ranking. Perfecto. Funciona. Y va a funcionar con cualquier filtro que yo vaya agregando a mi reporte posteriormente. ¿Por qué funciona? Esa es la pregunta. Veamos la explicación. Es un poquito también para pensar, pero lo podemos explicar a detalle. Entonces, partiendo del modelo de siempre, tenemos esta matriz y vamos a averiguar por qué en esa celda sale 2 para el cliente Wendy en lugar de 6. Ok, primero el contexto de filtro en el que estamos aquí es distinto, ¿no? Tenemos el género femenino, que es el filtro externo del segmentador, y tenemos Wendy, que es el nombre del cliente. Contexto de filtro original. Ahora viene la parte interesante. RankX construye la tabla de búsqueda utilizando ese argumento allSelected, por ejemplo, primero. Si se acuerdan del video donde vimos esta función allSelected, es una función de tabla que retorna los registros ignorando cualquier filtro, excepto los filtros que son externos a la visual, que están fuera de la visual. Esa es la definición de allSelected. En este caso, el filtro externo es género femenino. Entonces, allSelected de construir la tabla sí va a considerar ese filtro. Es por eso que me va a retornar una tabla con los clientes del género femenino. Esta es la clave. Entonces, igual, si hubiera otro filtro externo con otro campo, otro segmentador, país, por ejemplo, número de hijos, estado civil, lo consideraría. Esa es la naturaleza de allSelected. Tengo una tabla con 2 registros. Continúo con los siguientes pasos. Creo una iteración y evalúo el segundo argumento en un contexto de fila. Es decir, coloco el monto de cada uno de estos dos clientes. Ya sabemos que Gabriel era 90, el contexto de filtro. La transición de contexto me da el monto. Y de Wendy era 60. Ese es el monto de cada uno de estos dos clientes. Y esa parte en rojo me va a retornar la tabla de búsqueda. Es una tabla de búsqueda que solo tiene 2 registros. Es indexado del 1 al 2. Ok, ahora viene lo siguiente y eso es sencillo. En la fase 2 voy a evaluar el argumento monto de ventas en el contexto original, que es género femenino, nombre Wendy. Ella tiene 60 de monto. Entonces si busco ese resultado en la tabla de búsqueda, lo va a encontrar ahí y va a retornar la posición, que es el número 2. Es por eso que me está retornando 2 en este caso, debido a la naturaleza de allSelected, amigos. Para terminar, amigos, hablemos del resto de argumentos que tiene la función RankX. En primer lugar, hablemos del tercer argumento, que es el argumento value o valor. Ya. Aunque no lo crean, amigos, en realidad este argumento siempre se pone, pero implícitamente. DAX lee el tercer argumento como si fuera igual al segundo argumento. Siempre lo lee así, ¿ya? Supone que el segundo y el tercer argumento son iguales, si tú no lo pones. ¿Por qué?
Recuerden que en la primera fase nosotros creamos una tabla de búsqueda, ¿no? Evaluando la tabla del primer argumento con el valor del segundo argumento. Se construye la tabla de búsqueda. Después tenemos que evaluar un valor en la fase 2 en el contexto original. Ya, ese valor que se evalúa en realidad es el tercer argumento. Pero DAX lo iguala a lo que ponemos como segundo argumento por defecto. Si tú quieres que esos dos valores sean distintos, puedes especificarlo aquí. Eso casi nunca tiene sentido en realidad. No se me ocurre un caso donde tenga mucho sentido, excepto si es que la tabla de búsqueda que vas a construir es una tabla externa que tiene sus propios valores. Por ejemplo, en este caso, fíjense lo que quiero lograr. Voy a dejarlo como está esto. Y tengo esta tabla, mira, esta tabla que he puesto aquí. Lo voy a mostrar aquí en la vista de tabla. Es una tabla externa con dos valores, 90 y 50. Es una tabla con una sola columna. Entonces mi objetivo es el siguiente. Yo quiero crear un ranking de estos clientes y ver en qué posición está respecto a esta tabla externa que estoy construyendo. Por ejemplo, el 100 está más cerca al 90, ¿no? Inferior, 1. El 90 también 1. Y el resto sería 2, porque inferiormente están más cerca al 50, ¿no? El valor inferior más cercano es 50. Entonces quiero rankearlo en base a esa tabla. Para lograrlo, tengo que utilizar el tercer argumento. Fíjense. Vamos a hacerlo. RankX. RankX. Y la tabla de búsqueda ya no va a ser all tal, es una tabla de búsqueda externa. Le voy a poner la tabla auxiliar valores. Julio, ¿le pones all? No necesariamente, porque como no está conectada, es irrelevante aquí. Auxiliar valores, ok. ¿Cuál es el valor que voy a evaluar fila a fila? Ah, la columna valor de esa tabla. Entonces, con estos dos argumentos he creado mi tabla de búsqueda, ¿no? Ahora vamos a evaluar una expresión que queremos buscar en esta tabla. ¿Cuál es esa expresión? El monto. El monto de ventas que tenemos aquí en la matriz. Que es otro valor, ¿no? No coincide el valor de la tabla de búsqueda con el valor que estoy buscando. En este caso. Entonces, de esta manera, yo obtengo el resultado, fíjense. Estos rankings están basados en la búsqueda de estos valores del monto, pero en esta tabla de búsqueda. Pablo y Gabriel pertenecen al umbral de 90 y el resto de clientes al umbral de 50, ¿no? Según lo que les expliqué. Es una aplicación, tiene aplicaciones interesantes. Probablemente en un futuro veamos casos avanzados donde tendría sentido utilizar este argumento de RankX. El siguiente argumento, el cuarto argumento, es bastante fácil de entender, ¿no? Es el ranking, el orden. Por defecto el ranking va de mayor a menor, pero tú lo puedes hacer al revés, ¿no? De menor a mayor. Entonces vamos a hacerlo. Ranking ascendente, vamos a hacer al toque la fórmula. RankX, holding clientes, monto de ventas. Ok. Entonces, como es el cuarto argumento, tenemos que poner una coma. Y podemos poner el value, el mismo valor que el segundo argumento, pero podemos poner otra coma para dejarlo por defecto su valor. Pasamos al cuarto argumento. Aquí le voy a poner al revés, ¿no? Por defecto es descendente. Esto es por defecto. Pero tú lo puedes poner al revés. Ascendente. Enter, ¿cierto? Y listo. Lo único que va a hacer es, lo va a poner, el mayor valor va a ser el que tiene menor ranking, o sea, un número más alto, y el número más pequeño va a ser el top 1. ¿Cuál es la clave aquí? ¿Qué es lo que sucede en DAX? Para explicarlo en términos simples, lo que hace es al momento de crear la tabla de búsqueda, ¿se acuerdan que les dije que lo ordenaba? Simplemente en vez de ordenarlo de mayor a menor, lo va a ordenar de menor a mayor y lo va a indexar como siempre. Esa es la única diferencia que hace este argumento dentro del algoritmo de RankX. El último argumento es el argumento de empates. Vamos a verlo en esta hoja. Para explicarlo he creado una nueva medida que se llama monto de ventas redondeado para poder simular algunos empates. Mira, 100, 100. Gabriela, Gustavo y Pablo tienen 100. Okay. Entonces, estos tres son top 1, porque son lo mismo. 100, 100. El resto, el José es el siguiente valor y es el cuarto valor por defecto. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos tres son iguales, se consideran como valores, ¿no? Entonces, José sería el puesto número 4. Si yo quisiera que José, en vez de ser el puesto número 4, fuera el puesto número 2, es el segundo mayor valor, en realidad, tengo que utilizar ese argumento. Entonces vamos a poner coma para quitar el tercer argumento, coma para quitar el cuarto argumento y otra coma para irnos a este último argumento. Aquí simplemente le voy a poner dense, porque por defecto es skip. Es decir, va a considerar esos empates como parte del ranking. Yo quiero que se considere a nivel valor. Le pongo dense. Si yo hago esto, José va a pasar a ser el segundo valor, ya no el cuarto, ¿no? Porque estos tres van a ser considerados como si fueran uno solo. ¿Qué es lo que sucede a nivel DAX? A nivel DAX, al momento de crear la tabla de búsqueda, el momento de ordenarlo, va a quitar duplicados en la tabla de búsqueda.
había habían 3 valores 100 en la tabla de búsqueda, en este caso. Lo va a quitar duplicados y va a haber un solo 100, que va a ser el 1. Y el siguiente va a ser el 2. Eso es lo que hace en realidad este argumento dentro de RANX. Perfecto. Para terminar, amigos, tú te preguntarás, ¿no? Julio, yo quiero eliminar empates. No es muy común eso, pero puede pasar que tú de alguna manera quieras diferenciar estos 3. Gabriela, Gustavo y Pablo son iguales, pero tiene que haber un desempate. Quiero desempatarlo por nombre de repente, por ejemplo. Ya. Lamentablemente RankX no tiene un argumento para eliminar empates. No puedes hacer un ranking en base a 2 campos fácilmente. Sí se puede lograr, pero es bastante complicado. Entonces, hace unos meses, me parece que en julio o en agosto, ha salido una nueva función que se llama rank. Lo voy a escribir. Voy a poner rank, déjame ver si me acuerdo. Tiene otra sintaxis. Aquí sería dense. Y aquí le voy a poner esta opción, clientes, monto cliente. Lo voy a escribir nomás, ahorita voy a explicar unas cositas. Y el monto de ventas redondeado. Y aquí voy a poner order by. Puedo ordenar por el monto cliente en orden descendente. Y también lo voy a ordenar por el nombre en orden ascendente, por ejemplo. Puedo ordenar por 2 columnas. Y de esta manera ya tengo un desempate, ¿no? Estos 3, aunque son iguales, les he asignado un número creciente aquí de desempate. Ya. Rank es una función que te permite eliminar desempates y también quita el total, ¿no? El total quita ese valor. ¿Se acuerdan que había que poner is in scope para quitar este 1 que salía? También no lo considera. Entonces rank bien está llamado a ser el reemplazo de RankX en un futuro. Julio, ¿por qué no lo enseñas, rank? En realidad, amigos, esta función es especial, ¿ya? Es una función que se le conoce como una función de ventana. Y lamentablemente a la fecha, este tipo de funciones se puede utilizar. O sea, tú lo puedes utilizar y puedes aplicarlo. Pero no hay mucha documentación explicando por qué sale lo que sale. Eso para mí es muy importante. Yo cuando enseño temas de DAX o trato de aplicar mis propios desarrollos, yo tengo que entender qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo resolver problemas y saber por qué está ocurriendo un error en mi código. Si llega un momento en el que tenemos bastante documentación, bastante información sobre lo que hacen las funciones de ventana, varios conceptos nuevos que aplican estas funciones, yo voy a ser el primero en poder armar un video explicándoles a detalle cómo utilizar correctamente esta función rank. Pero por el momento, yo recomiendo que sigamos utilizando RankX, que es el estándar para obtener indicadores de ranking y que vamos a aplicar bastante en próximas sesiones, en casos un poquito más complejos. Y bueno, amigos, nos vamos a quedar hasta aquí. Muchas gracias por su tiempo. Espero que se haya entendido. Realmente este video ha sido, debo admitir, bastante complicado de armar. Probablemente el top 3 de videos más difíciles que me ha tocado realizar, junto con el de modelamiento y quizá el de grupos de cálculo. Creo que lo que hemos visto en este video es la manera completa y correcta de entender lo que es esta función. ¿Por qué? Porque vamos a ver en un futuro temas un poquito más complicados. Este video tiene que ser la base. Así que siéntanse libres de repetir el video las veces que sea necesario hasta que se entienda al 100% el algoritmo de la función. Un agradecimiento especial, como siempre, a los miembros del canal. Y conmigo será hasta el próximo video. Un abrazo a todos. Cuídense.